El vicepresidente de los Estados Unidos dijo con todas las letras, váyanse al infierno. Y no se lo dijo a Irán, no se lo dijo a China ni a Rusia. Se lo dijo a gente del gobierno de uno de sus aliados más cercanos, Israel. Guardate esa frase porque es la punta de un hilo mucho más grande. La acusación de fondo es tremenda, que hay dinero, influencers y presión mediática pagados desde afuera para cambiarle la opinión al pueblo americano dentro de su propia casa y para empujar a Estados Unidos a una guerra que su propio gobierno estaba tratando de cerrar. Así que la pregunta de este episodio no es ¿Estados Unidos quiere a Israel o no? Esa es la pregunta fácil. La incómoda es otra, y es la que vamos a seguir todo el capítulo. ¿Quién tiene el volante de la política exterior de Estados Unidos? ¿La Casa Blanca o el que puede pagar la campaña? Soy Miguel Díaz, esto es Tablero Global. Para un segundo, porque hay que entender qué se está peleando de verdad, si no lo demás no se entiende. Sobre la mesa había un acuerdo para terminar la guerra con Irán. Primero una tregua, después un pacto. Irán congela su programa nuclear, se baja la tensión y la región deja de arder. Eso es lo que Estados Unidos venía a cerrar. Y la lógica de Washington es sencilla. Entramos a esta guerra, dejamos clarísimo que Irán no puede tener la bomba, pero una guerra hay que saber terminarla. No se gana quedándose adentro para siempre. ¿Y por qué Israel dice que no? Porque para Israel ese acuerdo le regala demasiado a Teherán. Le deja respirando el programa nuclear, no le desarma del todo los misiles y sobre todo no le toca los brazos armados que tiene repartidos por la región, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias, que son justamente los que le disparan a Israel. Para Jerusalén, un Irán golpeado pero vivo es un Irán que en 2 o 3 años vuelve a estar de pie y vuelve a apuntarles. Por eso su postura es mucho más dura. Seguir la guerra hasta dejar al régimen en la lona, no firmarle una salida cómoda. Y ahí está el nudo de todo. Estados Unidos quiere cerrar la guerra. Israel quiere terminar de ganarla. Uno firma la paz, el otro cree que esa paz es una trampa. Y todo lo que viene ahora, el dinero, los influencers, el váyase al infierno, es simplemente cómo se pelea por debajo de la mesa esa diferencia. Ahora sí, el corazón del asunto. ¿De dónde sale la palabra sabotaje? Sale de una investigación de la revista Time y lo que cuenta es de película. Según ese reporte, el gobierno de Israel le habría pagado a un hombre muy particular, Brad Parscale, nada más ni nada menos que el ex gurú digital de las campañas de Trump, el que sabe mejor que nadie cómo se le habla al votante conservador americano por dentro. ¿Y para qué le pagaron? Para montar una máquina de contenido. Y guardate el número porque marea. Alrededor de $1,5 millones al mes. Una fábrica que produciría unas 100 piezas de contenido cada 30 días y 8 de cada 10 apuntadas a los más jóvenes. TikTok, Instagram, YouTube, podcast, reclutar influencers, empujar un relato, hasta intentar inclinar lo que la inteligencia artificial te contesta cuando preguntas por el tema. Y acá viene el cruce con Irán. Funcionarios americanos empezaron a sospechar que esa misma máquina se metió también en el debate del acuerdo con Teherán. Filtraciones a periodistas, ataques personales al propio Vance en las redes, todo para frenar la diplomacia y mantener viva la opción militar. Por eso el váyanse al infierno. Y fíjate que Vance lo dijo entero, porque la segunda mitad es la que importa. Dijo más o menos algo así. Abro la revista Time, veo una campaña de influencia extranjera financiada para hundir el acuerdo que yo estaba negociando. Y encima muchos de los que cobraban esa plata me atacaban de forma deshonesta. Mi respuesta es, váyanse al infierno. Voy a hacer lo que tenga que hacer por el pueblo americano. Y remató con la acusación más pesada de todas. Que hay gente dentro del sistema israelí, y usó una frase durísima, sin la menor duda, que están manipulando a la opinión pública americana para una sola cosa: mantener la guerra encendida sin fin. Y acá viene la clave para no perderse. Esto no es una pelea moral, no va de buenos y malos, va de control de agenda, de quién decide en Washington si se negocia o se bombardea. Fíjate un detalle que le da peso a todo. Esta historia no la contó un enemigo de Israel, la reportaron también medios claramente pro-israelíes, el Times of Israel, el Jerusalem Post. Cuando el que simpatiza con vos admite que la operación existió, la cosa deja de ser un rumor de la vereda contraria. Es el propio campo el que lo reconoce.
Y mientras Vance peleaba en público por el acuerdo, pasaba otra cosa por debajo. El nuevo jefe del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, aterrizó en Washington a coordinar con la CIA los objetivos de la guerra con Irán. O sea, dos relojes marcando horas distintas. Uno el de la diplomacia, empujando para cerrar. El otro el de la presión, empujando para mantener el dedo en el gatillo. ¿Y el resultado dentro de Estados Unidos? División. El propio partido republicano quedó partido. Una parte respaldó a Vance, otra salió a defender a Israel y a criticarlo a él. Y ese es exactamente el premio que persigue una máquina de influencia. No convencerte a vos, sino partir la conversación hasta que el gobierno no pueda moverse en línea recta. Cuando un aliado logra eso dentro de tu Congreso, ya no es un aliado opinando, es un aliado con la mano en tu volante. Y ahora la parte que te toca el bolsillo, estés en Madrid, en Buenos Aires o en Bogotá. Porque todo este pulso tiene un precio y se mide en petróleo. Cuando el acuerdo con Irán se rompió y Estados Unidos volvió a cerrarle el paso a los barcos iraníes cerca del estrecho de Hormuz, el precio del crudo saltó a su nivel más alto en un mes. ¿Y por qué importa tanto ese estrecho? Traducilo así y no te olvides más. Por ese embudo pasa 1 de cada 5 barriles de petróleo del mundo. Un caño angosto entre montañas por donde respira una quinta parte de la energía del planeta. Cerrás ese caño o siquiera amenazás con cerrarlo y el efecto no se queda en el Golfo. Sube el barril, sube el combustible, sube el flete, sube lo que cuesta traer cualquier cosa a tu ciudad. El shock energético es la factura que paga el ciudadano común por una guerra que se alarga. Y ahí se cierra el círculo del episodio, porque si hay gente empujando para que la guerra siga, esta es la consecuencia directa de ganar ese empujón. Energía más cara para Occidente entero y de rebote para toda Hispanoamérica, que importa buena parte de lo que quema. La pelea por el volante en Washington no es abstracta, termina en el surtidor. Ahora seamos justos, porque un análisis serio no vende un solo lado. Primero, y ya lo dijimos al principio, desde Jerusalén esto no se vive como un sabotaje, se vive como supervivencia. Ese miedo no es inventado. Un acuerdo que le deja a Irán el programa nuclear respirando y que no le toque los misiles ni sus milicias, para Israel es una amenaza que sigue viva, de un régimen que le prometió en público borrarlo del mapa. Desde esa silla, pelear contra el acuerdo no es traición, es defenderse. Y hay que decirlo porque es verdad. Segundo, y esto es clave, gran parte de lo que contamos son acusaciones. El reporte de una revista, más el relato del propio vicepresidente. Es material fuerte, con nombres y cifras, y lo reconocieron hasta medios pro-israelíes, pero todavía no es una causa cerrada en un tribunal. Lo tratamos como lo que es, una denuncia grave y documentada, no una sentencia. Pero fíjate una cosa, aunque le saques todo el ruido, aunque le bajes el tono, la pregunta estructural queda intacta y no se disuelve. Un aliado, por muy amigo que sea, ¿tiene derecho a pagar una campaña dentro de tu país para cambiarte la política exterior? Porque si la respuesta es sí, entonces la palabra aliado empezó a significar otra cosa. Y ese es el punto de Vance. Ese exactamente es el punto. Juntemos las piezas. Estados Unidos banca a Israel como a casi nadie. Le paga el escudo, lo defiende cuando el mundo le da la espalda. Y aún así, su vicepresidente salió a marcar una raya que hace años nadie animaba a marcar. Te ayudo, pero la política exterior americana se decide acá. No la compras con influencers. Del otro lado, la denuncia de una máquina pagada para empujar a la primera potencia del planeta hacia una guerra que su propio gobierno quería cerrar. Y en el medio, el precio del petróleo recordándonos que esto no es una teoría, es tu factura. Y te dejo la pregunta, que es la de verdad. Cuando un amigo poderoso pone dinero para cambiarte la opinión dentro de tu propia casa, ¿sigue siendo un amigo o ya es alguien manejando tu país desde afuera? Y una segunda, para el que mira desde España, desde México, desde Argentina. ¿Tu gobierno sabría decir váyanse al infierno a un aliado poderoso? ¿O hace rato que dejó que otros le manejen el volante? Contame en los comentarios. Y si te sirvió para entender quién mueve de verdad las fichas del tablero, suscríbete al canal. Soy Miguel Díaz. Esto fue Tablero Global. Nos escuchamos.